Bueno, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahora en un ratito vamos a arrancar con la presentación de lo que es la actividad de hoy, pero bueno, primero vamos a empezar con una presentación formal de Nico. Nada, Nico es ingeniero en sistemas de nuestra facultad y también formó parte del equipo de natación de la Facu y es el primer medallista de la facultad en conseguir una medalla para el UTN en un juego universitario nacional en Mar del Plata, en el cual nada, yo también lo estuve acompañando y bueno, desde ahí tenemos una amistad y hoy está acompañándonos con esta charla. Así que Nico, si querés comentar un poco, aparte de lo que es la charla, alguno de tus hobbies, bienvenido. Sí, ahí está. Bueno, Brian, antes que nada, gracias por la oportunidad también, dejarme formar parte un poquito de esto. Nosotros nos conocimos también en los Juegos Universitarios, como dijimos. Yo estaba haciendo la carrera, Brian en ese entonces estaba encargado de la parte también de deportes y eso. Me contactó él, o no me acuerdo si alguien más, pero esto fue hace un par de años, ¿no? Y de ahí empezamos a pegar amistad con todo esto y la verdad que siempre salieron cosas copadas, ¿no? Entonces cuando me propuso esta idea, Brian, yo dije, sí, dale de una, porque siempre sale algo lindo. Así que bueno, es un poco por un lado, pues por el otro yo igual les cuento, yo soy Nico Molina, tengo 28 años, vivo acá en Capital Federal, en el barrio de Villaluro, cerca de Vélez, soy ingeniero en sistemas. Analista universitario de sistemas primero, porque saqué el título intermedio, después ingeniero en sistemas de información y ahora actualmente estoy haciendo el máster en ingeniería en sistemas de información, que también lo da acá la UTN. Estoy empezando a trabajar con el trabajo final de especialidad para hacer primero la especialidad, después la maestría. O sea, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la educación universitaria y siempre que puedo dar alguna mano, intento hacerlo. Obviamente otras cosas que también hago, como acá un poquito lo estábamos contando acá con Brian, me encanta el deporte, así que el deporte que elegí yo es la natación. Yo entreno y compito hace muchísimos años. Yo hice toda mi adolescencia y mi joven adultez estuvo totalmente dedicado a esto, así que eso también es otra cosa que a mí me fascina. Y después, bueno, también, qué sé yo, hobby, tiempo libre, como todo el mundo, salir, pelotudear, tomar mate, juntarme con amigos, estar con la familia, así que en ese sentido, un tipo más que normal. Así que, bueno, nada, eso un poco por mi parte en cuanto a la presentación, Brian. Contame un poco más después ahí cómo lo vamos organizando, si querés que arranque, querés meter algo más en el medio. Dale, dale. No, yo primero que nada agradecerte, Nico, por la predisposición, a los chicos por conectarse hoy un sábado a la tarde. Bueno, el clima acompañan también a que estén en casa. Y como repito, como le había comentado a los que habían entrado antes, que nos sigan en redes, en ITQA. Ahora los coanfitriones lo van a dejar fijado en el chat. Vamos a seguir haciendo actividades, vamos a seguir haciendo cursos, más charlas, nos van a ir conociendo un poco más. Así que estén atentos a las redes sociales. Nico, vos cuando quieras ya podés empezar con la presentación y nada, cualquier consulta que tengan chicos, apenas termine la presentación, vamos a hacer una ronda de preguntas con respecto a lo que fue la charla por la cual se conectaron y después, para quien tienen dudas de la carrera, quieren saber los tips por el cuales Nico, aparte de hacer natación, trabajar y recibirse, lo logró, también lo pueden hacer una vez finalizada la charla. Sí, por favor, que eso me olvidé de decirlo, pero esto es más bien, esto es una charla acá, esto de formal no tiene nada, que ahora bueno, ya estamos un poco más estables con todos los que entraron, pero me habían preguntado si esto tiene alguna calidad de esto ser formal o algo así, esto para nada. Así que obviamente cualquier consulta que tengan, cualquier cosa que quieran ir aportando en el medio, lo demás, bueno. No sé si pondrán ahí algo en el chat o te avisan a vos, Brian, si quieren charlar algo, acotar algo, preguntar algo. Todo sea más que bienvenido. Así Sí, que podemos hacer que dejen las preguntas en el chat y nosotros ahí los confitriones van parando y ahí van abriendo el micro los chicos. ahí está. Está perfecto, sí, dale, perfecto. De una. ¿Están viendo pantalla, no? Ahora sí, Sí, no porque sí. arranqué. Sí. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos un poquito con lo que vamos a charlar hoy. Bueno, nuevamente, para quienes recién ingresan, yo soy Nicolás Molina, ingeniero en sistemas de información, acá salido de la casa de la UTN.
Y un poco lo que vamos a estar charlando hoy es el desarrollo de aplicaciones e integración optimizada con inteligencia artificial, ¿no? Eh, ¿A qué es un poco lo que se apunta con esto, ¿no? Hoy en día hay mucho desarrollo de software que se está haciendo, obviamente estamos todos los developers, ¿no? Dedicados a eso, pero también estamos viendo, esto lo podemos ir viendo todos los días, cómo hay gente que no es allegada para nada a lo que es la programación y nada, y sin embargo ya están tirando queries en SQL, o de repente hay gente que está dedicada a poner, por ejemplo, al área de recursos humanos y ya te sabe levantar algún que otro pequeño programita en Python, ¿no? Entonces, un poco es esto que a mí me interesa bastante, que es un poco cómo lo logra, ¿no? Cómo lo hace gente que no es allegada a esto, eh, poder meterse con todo este mundo y cómo sacarle provecho a un montón de herramientas que por ahí mismo nosotros a veces estamos metidos por ahí en esto un poco más de fondo y no lo hacemos porque a veces conocemos un poco más lo que hay detrás, lo que realmente nos interesa, y a veces también no usamos por ahí o no explotamos tanto herramientas que también están muy interesantes. En particular, yo de lo que más voy a hablar acá son de los chatbots, como ChatGPT, como está Gemini, como está Copilot, como está eh, no me acuerdo cuál otro más ahora, puede estar ahí dando vuelta, o alguien ahí que me preguntó antes de arrancar, que yo no lo conocía. Entonces, nada, como empezar a cómo sacarle provecho a estas nuevas herramientas para poder hacer cosas nuevas que a veces nosotros no tenemos mucha idea de cómo hacer, ¿no? Bueno, dado un poquito eso la introducción, continuamos. Bueno, hacemos un pequeño resumen de cómo va a ser la presentación acá. Primero les voy a contar un poco cómo son los tipos de paradigmas de programación. La gente que está un poco más avanzada en la carrera, esto ya lo sabe. Para la gente que recién arranca, me parece una buena introducción. Después lo que es la inteligencia artificial, qué es, qué no es, ¿no? Como para tener un poco en cuenta, limitarlo, saber que tiene límites, saber que esto no es algo que puede resolver absolutamente todo, al menos por ahora, pero que sí tiene limitaciones, sí tiene fortalezas, sí tiene debilidades, sí tiene oportunidades y sí tiene amenazas, como todo. No, no es algo que sea totalmente general a todo, ¿no? Eh, bueno, después de eso, esto, ¿no? También ya no se programa desde cero, modelos preentrenados, hay gente que está un poco más a favor de usar estas herramientas, hay gente que está un poquito más en contra, pero la verdad es que es algo que existe y que nosotros tenemos que aprovecharlo si está a nuestro alcance. El uso de las herramientas, como estaba contando un poquito antes, Copilot, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, son los que yo más manejo, ¿no? Y todos los que yo estuve usando para sacarles provecho, hay más, claramente, pero bueno, uno más o menos se adapta a las cosas que encuentra. Y después, bueno, hacemos un pequeño espacio, ¿no? Donde pueden preguntar lo que ustedes quieran, sea relacionado a la charla o no, particularmente. Brian también tenía ganas de hacer un pequeño espacio sobre cosas de la carrera, cómo llevarlo adelante, ¿no? Que esto también es obviamente muy interesante, porque hay un montón de gente que a veces también cuando, por ejemplo, ve estas mismas cosas, dice, yo puedo de repente programar cualquier cosa, qué sé yo, usando Python y usando dos, tres frameworks así nomás. ¿Para qué voy a hacer una carrera de 5 años y de repente con cosas que yo puedo ver en 5 minutos yo ya estoy pudiendo trabajar de eso? Lo cual un poco es verdad, ¿no? Pero sí que hay un trasfondo detrás en el cual todo esto realmente aprenderlo sirve. Bueno, pasando un poco de esto. Bueno, arranco charlando un poco así como por arriba para quienes ya lo sepan, para quienes no lo sepan, bueno, le hacemos un poquito más de hincapié en alguna que otra cosa, pero lo que son los tipos de paradigmas de programación, ¿no? Actualmente hay muchas definiciones realmente, hay algunos que definen más tipos de paradigmas, hay otros que definen menos. Está ¿cómo es la idea de saberse de que no necesariamente todos los lenguajes de programación pertenecen a un paradigma en particular, a veces que pueden entrar más dentro de uno, más dentro de otro, pero pueden tener un poco un acople con más de uno, no necesariamente ser pura y exclusivamente una sola cosa. Pero bueno, o sea, yo los que voy a nombrar acá son al menos los que a mí me resultan más representativos y los que si de repente alguien a mí me pregunta un poco cuáles son los principales, cuáles son los que
nosotros tenemos que conocer, yo te menciono estos tres, ¿no? Por un lado, la parte del paradigma estructurado, que estos son los lenguajes un poquito más antiguos hoy en día, en donde, bueno, a vos te dejan definir absolutamente todo, como dice acá, por lo cual a nosotros nos permite tener más control de todo lo que nosotros estamos programando, pero sí hay mucha menos abstracción, ¿no? O sea, si nosotros queremos definir, por ejemplo, una lista, si nosotros queremos definir un vector, por ahí, qué sé yo, podemos estar un par de líneas, ¿no? Queriéndolo definir, por ejemplo, una estructura de datos en C, por ejemplo, hay que definirla con un par de parámetros, con los punteros, las direcciones a memoria, y eso a veces puede resultar un poquito molesto, ¿no? El tema del manejo en memoria, si hay alguien que ya haya hecho sistemas operativos, que ya haya pasado por ahí, saben que es un dolor de cabeza impresionante. Entonces, bueno, pero te permite un gran control, porque el hecho de poder manejar memoria por vos, por tu cuenta, permite de que obviamente vos tengas la posibilidad de definir qué cosas son las que vos necesitas para el problema que estás resolviendo y qué cosas no. Entonces eso está bastante bueno, ¿no? O sea, todo lo que por un lado es una ventaja, por el otro lado también puede ser un problema y viceversa. Después está el paradigma de objetos. Este es uno que explotó muchísimo durante algunos años, hace algunos años justamente. Antes, si no sabías programar objetos, no existías. Hace, vamos a ponerle unos 5 años por ahí, era todo orientado a objetos, un poquito más incluso. Sí, entre 5 y 10 años, que yo más o menos fue cuando yo también había arrancado a programar, ya se pedía todo orientado a objetos, ¿no? En donde, bueno, esto ya es un punto un poco más intermedio porque podés definir clases, podés definir, bueno, objetos, valga la redundancia, y ya tenés algunas funciones un poco más integradas, entonces no estás armando todo de cero. Por ejemplo, Java, que es uno de los que está puesto ahí, ya con el manejo de memoria usa un garbage collector, que básicamente es toda la memoria que vos vas dejando ahí en el medio tirada, que no la liberás nunca. Bueno, el mismo entorno de programación ya se encargaba de levantar todo esto, así Nico, que sí, decime. disculpa, nos avisan los chicos en Sí. el chat que solo se está viendo la primera diapositiva aún. Si estás pasando, no se viene. Ah, sí, pasé. A ver, ahí pueden ver movimiento o no. No, estoy hasta Sí, ahora está la clavada en la primera. primera. Está clavado en la primera, a ver, vamos a hacer de vuelta. Bueno, ahí lo van a estar viendo seguro, pero a ver, voy a mover la diapositiva. ¿Ahí se ve? Bien, ahora sí. Ah, ahora Ahora sí, sí. perfecto. Sí, sí, ahora ¿Ahora sí. sí? Sí, Sí. sí, perfecto. Ah, perfecto. Sí, estuve hablando sobre esta diapositiva hace un par de minutos. No, está bien, gracias por avisar, ¿eh? Yo estaba moviendo y creía que estaba todo bien. Están viendo la diapositiva que dice tipo de paradigmas, ¿no? Por la duda, sí. Sí. Sí, Listo, acá. perfecto. Excelente, excelente. Gracias, gracias por avisar. Es más, había pasado por ahí en el medio por esta, ¿no? Un poco lo que era el resumen, pero bueno, después esto ya está, así que ya estamos. Bueno, ahora sí. Continúo un poco con el último paradigma que yo estaba acá mostrando, que es el paradigma declarativo, ¿no? Donde ya tenemos prácticamente todo integrado. Nosotros no definimos casi nada, nosotros simplemente le decimos al entorno lo que nosotros queremos que haga. Vamos armando paquetes, como dice acá, donde ya le damos forma a lo que necesitamos. Hay un montón de funciones, un montón de cosas que ya arma las cosas por sí solas. Las estructuras de datos se arman casi automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos ejemplos de estos lenguajes de programación. Tenemos SQL y Python, que es un poquito lo que yo después más vamos a charlar, ¿no? Porque es uno de los lenguajes que más se está usando hoy en día para programar, sobre todo para la gente que no es allegada a sistemas, ¿no? O sea, te metes con Python y resolves cosas, no necesitas mucha formación ni mucha cosa, nada del otro mundo. Ya te pones a resolver cosas casi desde cero.
Chicos, vamos a esperar un ratito, capaz tuvo algún microcorte, Nico. Ahora le mando un mensaje y seguimos. Mientras tanto, si todavía no nos siguen en Instagram o en redes sociales, acá en el chat les dejamos para que puedan seguirnos y compartir. Si sacan alguna captura de la charla y quieren compartir y etiquetarnos, genial. Perdón, muchachos, acá volví. Me saltó el problemita ahí con la cámara, ¿eh? El día no está ayudando nada. Puede ser que tenga algún microcorte más, banquen con eso, pero creo que ya ahí ya más o menos lo resolví. ¿Me están escuchando, no? Sí, ahora sí. Sí, 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 sí. perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y bueno, un poco lo que me había contado, lo que me había cortado es que, bueno, otros paradigmas por ahí importantes para mencionar, imperativo, orientado a eventos y funcional. Orientado a eventos, uno que también se confundía bastante con el orientado a objetos en su momento, con Visual Basic, por ejemplo. Pero bueno, ya son algunos que de a poco van quedando relegados. Así que bueno, continuamos con esto. Entonces, ¿para qué quiero conocer otras alternativas si yo hoy en día ya con Python ya estoy pudiendo resolver prácticamente todo, ¿no? O sea, ¿para qué quiero conocer programar en Java? ¿Para qué quiero conocer programar en C? ¿Por qué justamente nos meten C también tanto en la carrera? C, de hecho, lo vemos bastante, lo vemos en algoritmos, lo vemos en sintaxis, lo vemos en sistemas operativos. ¿Para qué quiero conocer eso? Si después en definitiva vas a terminar usando Python, sí o sí, ¿no? Un poquito como dice el meme acá. No, o sea, la gente que no conoce del área te dice solamente usa Python. La gente que sabe mucho te dice solamente usa Python. De hecho, si vos querés hacer cosas simples, yo te digo solamente usa Python. Si estoy del lado de los boludos, del lado de los que saben, no lo sé. Pero yo te digo tranquilamente, podés usar Python. Pero ¿para qué querés entonces conocer otras alternativas, no? ¿Para qué querés realmente conocer? Cuando te dice si Python ya es superior, te resuelve un montón de cosas. ¿Realmente para qué, no? Es más, acá. Yo pongo una historia de Instagram que me apareció justamente cuando estaba haciendo la presentación esta de una persona que se dedica al área de recursos humanos, por eso yo lo estaba poniendo un poco como ejemplo, que tira dos, tres celdas en Google Colab con Python, muestra un gráfico y ya la gente está orgullosamente diciendo que es programadora. Pero bueno, hay mucho más detrás de eso, ¿no? Para la gente que realmente quiere saber un poquito más. Entonces, ¿para qué lo queremos hacer? Para poder hacer las cosas de forma prolija. Cuando alguien aprende a usar un martillo, pensás que todo se puede arreglar con eso. Entonces hoy vamos a ver un poquito para qué realmente sirve trabajar en un entorno de Python, para qué después eso lo podemos usar y cómo después integrarlo con las herramientas de mayor actualidad todavía, como los chatbots, ¿no? ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek. Entonces, bueno, la idea es un poquito saber para qué se usan estas cosas, para qué cosas no conviene usarlas, aunque las vamos a terminar usando igual, pero por lo menos saber un poco, ¿no? Realmente en qué momentos esto sirve y en qué momentos esto por ahí podemos usar otras cosas, ¿no? Bueno, algunos links útiles, esto yo después no sé si la presentación me la piden o la cuelgan en algún lado, sino para la gente que le interese y quiere arrancar con algo ya mismo ahora terminada esta charla, saca el teléfono y le saca una foto a esta diapositiva, porque acá yo hablo de un par de cosas, ¿no? Si vos querés arrancar con un Python básico para la gente que no tiene la menor idea de cómo programar en Python, no sabe ni lo que es un lenguaje de programación, no tiene idea de nada, el primer link, Python Like You Minute, realmente te tira una mano desde un poquito lo teórico y después te ayuda a tirar un poco de líneas para ver cómo podés arrancar con un par de cositas, ¿no? O sea, está muy bueno, te dice un poquito de teoría para la gente que sabe un poco más o para la gente que le interesa. Y después te muestra un par de ejemplitos que están muy buenos, ¿no? Como para más o menos entender un poco qué es, ¿no? Como para poder arrancar un poquito más. El segundo, que es la intro a Google Collaboratory. Me gusta mucho Google Collaboratory, a mí particularmente, primero porque es un entorno compartido, está en Google, que obviamente que es una paginaza muy estable, ¿no? Es muy noble, sinceramente, con esto, pero está muy bueno porque si de repente no tenés la menor idea de cómo,
de cómo configurarte un entorno para programar y todo eso. Yo en lo particular me peleo muchísimo para configurar un entorno. Yo cada vez que me tengo que poner a descargar algo nuevo para hacer algún proyecto, para hacer alguna cosa, lo odio, me pongo mal, me pongo de mal humor porque odio tener que configurar entornos porque me sale mal y siempre tengo problemas. Bueno, Google Colaboratory y con eso te resuelve todo porque no tenés que levantar absolutamente nada. Es como abrirte un Google Docs, un Google Sheets, lo que sea, pero para programar. Que es un poco lo que hace mucha gente, ¿no? Cuando a veces quiere tirar un par de líneas en Python y no tiene mucha idea de eso. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que es abogado y ya te levantan dos, tres celdas con Python incluido ahí en el medio para, para hacer un par de métricas y un par de cosas. No sé muy bien lo que hacen, pero te lo levantan en Google Colab. Y está buenísimo porque no te tenés que poner a configurar ningún entorno, que es un poco lo que es más complicado. Te lo levantas ahí nomás. Y además soporta un par de lenguajes más de programación, no solo Python, creo que también soporta R, y no me acuerdo si soportaba alguno más, pero creo que eran tres. Y después lo último, un link para aprender algo de desarrollo web con Python y Django. Este curso es uno que saqué de Udemy, que de hecho yo un poquito mismo lo había visto por mi cuenta. Está bueno porque es largo, hay bastante, está muy explicado para la gente que le cuesta, como a mí. Entonces, si yo de repente te digo que lo pude entender, lo puede sacar cualquiera. No me acuerdo si es un curso abierto o hay que pagarlo, yo lo saqué abierto, no sé si eso era por un hot sale o algo así, de última si ese link no funciona, se ponen a buscar en YouTube cómo hacer un poquito de desarrollo web con Python y con Django, y con eso podés sacar algo adelante. Una pequeña anécdota con esto, como para ver que estas cosas se aplican realmente. Yo ahora, en la maestría que estoy haciendo acá en UTN, tengo un compañero que es de base sociólogo, o sea, el tipo no estudió nunca ingeniería, se recibió en el 2020, año de la pandemia, jamás pudo trabajar de lo que estudió y sin embargo el tipo tenía que comer. Entonces, curioseando un poco, le dijeron que se meta a programar, que es lo que se viene, que es lo que ya está en realidad y algo que va a seguir haciéndose durante bastante tiempo porque hay mucho para hacer todavía. Y el muchacho se puso a hacer desarrollo web con Python, con Django, arrancó totalmente autodidacta y el tipo en este momento está formando su propia empresa de Software Factory y la verdad que le está yendo bastante bien. Y arrancó con esto, ¿eh? El tipo de ingeniería, de sistemas, no sabía absolutamente nada. El tema igual es que y que esto era un poco lo que lo estaba hablando con él, cuando después él está armando su emprendimiento, en este momento está por formalizar su empresa, que es una Software Factory, no recuerdo el nombre, me dice que le falta, obviamente, un montón de contenido teórico detrás, que es lo que está viniendo a aprender en una maestría, y bueno, incluso hasta hicieron una excepción para dejarlo entrar al muchacho porque hay que tener, ¿no? Algún tipo de educación formal respecto a algo que esté relacionado a sistemas, ¿no? Pero el muchacho hace 5 años que está trabajando con esto, entonces, bueno, dijeron, mira, este muchacho sabe, entonces realmente amerita que se pueda dedicar a algo de esto. Así que, bueno, habiendo dado el tiempo suficiente para que puedan más o menos sacar una fotito a este link, continuamos. Vamos un poquito más con esto. Bueno, ¿cuándo podés usar un entorno de desarrollo en Python? ¿Para qué realmente lo podés usar? Análisis y ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning y desarrollo web. ¿Por qué estos tres campos? Análisis y ciencia de datos, machine learning y desarrollo web. Encapsula muchísimo trabajo dentro de un montón de librerías. De hecho, te pones a buscar librerías en Python, hay muchísimas, hay por todos lados. Así que hay mucho para averiguar al respecto y tenés un montón de trabajo encapsulado. Para análisis y ciencia de datos podés ver lo que es levantar un Excel o un punto CSV. Este, Python te lo levanta en 2 segundos sin ningún problema y te lo lee perfecto y lo podés levantar con un data frame en cualquier lado, en memoria, entonces lo haces muy rápido. Eso es algo que te llevaría bastante configuración si lo querés armar en C, por ejemplo. Inteligencia artificial y machine learning lo mismo, tenés encapsulado muchísimo trabajo. Si de repente vos te quisieras poner a hacer tus propias
de tus propias librerías, por ejemplo, para poder hacer un modelo de aprendizaje profundo en C, por ejemplo, ya estarías 2 meses para hacer eso. Son cosas que vos acá levantás con 2 clics, ¿no? Entonces eso es muy cómodo. Y lo mismo para desarrollo web. Yo, por ejemplo, ahora también, ¿no? Estoy empezando a dedicarme un poco a mi propio emprendimiento, a mi propio proyecto. Y yo, si bien todavía no quiero desarrollar ninguna plataforma web, estuve tocando un poco, por ejemplo, hace no mucho, y yo, la verdad que yo me peleo con HTML, JavaScript y CSS, y la verdad es que armando un pequeño entorno de Python, yo me di cuenta que levantando el localhost ya tengo una mini interfaz gráfica hecha, que es lo que yo quiero. Yo siempre me fui por las soluciones un poco más fáciles, porque yo de front sé poquito y nada, entonces este, bueno, por ejemplo, ya tenés un entorno configurado en Python a veces que ya te resuelve un montón de eso. Cuando querés armar algo un poquito más serio, obviamente vas a querer aprender lo que es front, o incluso se lo dejamos a los diseñadores gráficos, ¿no? Pero para armar algo simple y que funcione, esto sirve, ¿no? Bueno, un poco el por qué esto, Nico. ¿no? Tenés un... ¿Sí? Sí, en el chat tenés dos preguntas. Una dice si con configurar el entorno te referís a descargar el lenguaje de programación, descargar el IDE, como VS Code, setearlo, etcétera. Sí, sí, con la configuración de entorno me refiero a todo eso. Me refiero a todo lo que la gente sabe hacer en 2 minutos, que a mí me tarda 2 horas. Descargar el IDE, ver en qué lenguaje de programación lo vas a utilizar. Yo, por ejemplo, uso Visual Studio, ¿no? Pero yo hasta que configuré el entorno, me pasó un montón de tiempo. Así que sí, con eso me refiero. ¿Y la otra, Víctor? Y la otra dice, supongo que si está armando una empresa debería saber CD/CI. Y acá, si William quiere desarrollar un poco más la pregunta, porque bueno, yo soy de química, así que de sistemas muy poco. ¿A qué se No, refiere con CD, sí, CI? Sí. sí, sí, Vale, perfecto. Estabas mencionando los entornos de desarrollo. En estos entornos de desarrollo, supongo que hay un test de prueba para aquellos que son futuros ingenieros en sistemas. Entre estas pruebas existen diferentes entornos de prueba donde uno va probando el código. Y mi pregunta sería, actualmente, ¿cuál es tu visión para un entorno de desarrollo y de integración para el tema que estás tratando ahora con Python? Perdón, ¿cómo? Repetime un poquito de vuelta. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Sí, ¿Estás enfocando esta conversación a Python, entorno de desarrollo? Eso sí. cabe pensar que si estás desarrollando un programa, una aplicación en Python, sea para microservicio, sea para guardarlos en un contenedor, sea para entregárselo a un cliente, ¿vale? Mm. Hoy por hoy, de acuerdo a tu visión, ¿cuál es el mejor entorno de desarrollo para Python en el cual te estés que tu programa está bien hecho? Por ejemplo, en Java sabemos que se usa Jenkins y Splunk. Sí. Y en Python, ya que hablamos de Python, ¿cuál sería tu visión del mejor entorno integrado y de desarrollo de testeo de pruebas? Esa es la pregunta. Sí, perfecto. Ahora te entendí. Gracias por la pregunta, William. Mira, la pregunta como todo es, depende, ¿no? Depende un poco lo que vos quieras hacer. Si nosotros estamos hablando, ¿no? Con gente que tiene muy poca idea de programación, gente que no es del palo, por ejemplo, Víctor, ¿no? Que es de química y de repente se quiere tirar un par de líneas en Python y quiere empezar a programar un poco, yo te digo Google Collaboratory. ¿Por qué? Porque vos podés hacer celdas muy simples, muy chiquitas y que funcionan perfecto. Entonces vos no tenés que ponerte a configurar absolutamente nada. Ahora, para la gente que de repente se quiere poner a programar un poquito más en serio, ¿no? Y quiere levantar su propio entorno, para mí Visual Studio es un excelente entorno, porque es muy cómodo. Realmente tenés un montón como es, de cosas integradas. Es liviano, cosa que es importante. Ahora después de eso un poquito más lo voy a charlar, ¿no? Pero es un entorno liviano, lo cual eso está muy bueno.
porque después cuando vos te querés poner a levantar o a entrenar modelos un poco más pesados, por ejemplo, de redes neuronales, te vas a dar cuenta de que a veces la memoria te da hasta ahí. Entonces, después te vas a poner a usar los frameworks que corresponda, pero un entorno para mí bastante bueno es para la gente de sistemas de Visual Studio, ¿no? Y después lo vas integrando con lo que vos necesitas. Si necesitas, qué sé yo, Docker para microservicios, si necesitas algún tipo de versión de SQL para base de datos, no me acuerdo cuál era la que tenía yo, porque ahora no estoy armando mucho de base de datos, ¿no? Pero eh, lo vas viendo, ¿viste? Django, por ejemplo, para lo que es la parte web, se integra excelente con Visual Studio, no tenés que tocar mucho. Así que, nada, como para resumirte la pregunta, William, Google Colab para la gente que no es del palo y que quiere hacer algo chiquito y que funcione y realmente puedes hacer cosas muy copadas con eso. Y Visual Studio con algún framework integrado de lo que tengas que hacer, si lo querés armar en local, si sos del palo de sistemas. Así que nada, espero más o menos con eso haberte respondido, William. ¿No? Gracias por la respuesta. Perfecto, excelente. Eh, bueno, y todo esto un poquito acá sobre el final, como estaba diciendo, ¿viste? De cuándo podés usar una cosa, cuándo podés usar otra, puede ser una desventaja. Desventaja justamente por esto que a veces estaba contando. Tener tanto trabajo encapsulado está buenísimo cuando querés hacer algo por ahí chico que no, o sea, tenés que integrarlo ya en el momento, ¿no? Cuando de repente tenés ganas de ponerte a hacer algo un poquito más en serio, como acá estaba también contando antes, como por ejemplo levantar una red neuronal, a veces el tema de no, de tener tanto trabajo encapsulado te puede jugar en contra por el uso de memoria. O sea, vos a veces levantás un montón de cosas que no sabés qué son, el entorno por ahí en una de esas no las usa, pero sí las levantó y a veces eso te consume un montón de trabajo, ¿no? Y tenés un montón de procesos cargados en memoria que no te sirven en lo más mínimo. Así que eso también puede ser una desventaja. De hecho, hay gente que particularmente que le encanta meterse con esto, desarrolla sus propias librerías en C justamente para después poder levantarlas en Python y que tener a veces, por ejemplo, entrenar una red neuronal de una forma mucho más liviana y cómoda, porque ya saben que va a ser exactamente lo que ellos quieren, ¿no? Pero esto ya es cuando nos empezamos a meter por ahí en detalles, ¿no? El gran depende del objetivo, depende de lo que vos quieras hacer, ¿no? Así que eso. Y bueno, cambiando un poquito de tema para ya llevarlo a lo que sigue sobre inteligencia artificial. Primero, ¿qué es la inteligencia? ¿No? O sea, vamos a con esto darle una limitación, poner un poco más límites y definir lo que es la inteligencia, lo que es la inteligencia artificial, qué es y qué no es. Inteligencia, como ponemos acá, no es solo el conocimiento, sino también la sabiduría de poder aplicar todo el conocimiento a la práctica, ¿no? De Aristóteles. Otra cosa, conocimiento, saber que el tomate es una fruta, sabiduría es no ponerle una ensalada de fruta. Me pareció excelente ese quote porque realmente resume mucho el tema de esta pirámide. Sí, no sé si alguien había dicho algo, no. Bueno. Este, esto es más o menos lo que es la pirámide de datos, información, conocimiento y sabiduría. Esto se ve en inteligencia artificial en la materia para de repente quienes estén haciendo la carrera o quienes ya la hayan hecho. Pero es un poco eso, ¿no? Nosotros a partir de los datos hagamos información, con eso obtenemos conocimiento y con lo último obtenemos sabiduría. Como podemos ver, la pirámide también representa un poco el filtro, ¿no? Que nosotros tenemos en el medio. Datos hay muchísimos, se tiene muchísimos datos, muchísimas cosas que se relevan de acuerdo al campo de estudio. Eso está buenísimo. El tema es que después no se hace nada con los datos, ¿no? Y eso pasa en muchos campos, ¿no? A mí particularmente un campo que me gusta, después voy a hablar un poco más, es el deporte. Se levantan muchísimos datos en deporte, pero después la gente no sabe mucho cómo trabajarlos, ¿no? O sea, cómo hacer, el tema de las mediciones lo saben hacer muy bien, pero después cuando vos, por ejemplo, querés establecer medidas en base a tus mediciones y métricas en base
a las mediciones justamente, es cuando ahí cuesta un poquito más y cuando ahí ya de por sí ya viene una de las diferencias que de repente nosotros tenemos de base, de conocimiento para la gente que nosotros estamos acá, que estudiamos una ingeniería, que estudiamos sistemas, versus alguien que de repente esto no lo tocó, ¿no? Haber pasado por este proceso teórico, ¿no? O sea, saber cómo ir filtrando los datos para que se transformen en algo útil, justamente de acuerdo al contexto que nosotros estamos estudiando y nuestros objetivos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Acá le damos una definición un poquito más formal, a qué es la IA, lo leo, rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos en base a sus características primordiales. La percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística y la producción de trabajos creativos. Estos son más o menos las cosas que nosotros podemos hacer y qué es, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Terminator, como lo podemos ver, al menos por ahora, ¿no? Vamos a ver en algunos años. Pero bueno, esto tiene limitaciones, claro que tiene limitaciones. Para la gente que dice que la IA en este momento nos va a comer crudos, mi respuesta no es que no, sino que no se sabe, pero que por lo menos por ahora tiene limitaciones y tiene limitaciones claras y fuertes, ¿no? En este momento más orientadas al sentido común y a la creatividad. Esto es algo que le cuesta muchísimo a la inteligencia artificial, ¿no? Y después está el teorema del no freelance, ahora lo cuento un poquito mejor. Pero la inteligencia artificial tiene una limitación enorme en el sentido común, por ejemplo, ¿no? En casos de agricultura, yo por ejemplo hace poco había estado leyendo una noticia, creo que salió en Infobae, no quiero mentir, que habla de que hay modelos de inteligencia artificial y redes neuronales que ya se están usando en la recolección de frutas, ¿no? Por ejemplo, y usan un modelo que se llama YOLO, está basado en un par de librerías que podemos integrar en un entorno de Python tranquilamente, se baja y son muy livianas, de hecho, que te reconoce objetos, ¿no? Hace una visión computarizada. Entonces te encuentra una manzana y sabe distinguir una manzana. Pero a veces si la manzana tiene un gusano adentro o tiene mal olor, esas son cosas que nosotros por sentido común, nosotros descartamos una manzana al toque, pero durante el trabajo de recolección de frutas eso no lo ve. Y a veces una manzana que agarra y tiene un gusano adentro, la tira en un cajón que está lleno de manzanas y ya está, y te cagó todo un cajón de manzanas. Entonces todavía todo lo que, por ejemplo, se está haciendo en la agricultura, que está relacionado a la recolección de frutas, ver la calidad, ver el estado, ver todo esto, todavía sí, está habiendo avances y eso está buenísimo, pero todavía falta. Entonces todavía es algo que no tenemos tan hecho, ¿no? Y otro que, bueno, también relacionado a la visión computarizada, reconocimientos visuales, por ejemplo, acá hay una persona nadando en la imagen acá más de la derecha, eso le cuesta muchísimo a la inteligencia artificial poder reconocer. Y esto tiene mucho que ver con el entrenamiento de una red neuronal, ¿no? Con la idea de cómo se procesa y cómo se puede ver un objeto, en este caso una persona, que para nosotros es muy obvio, cómo se puede ver a través de una computadora. Le cuesta muchísimo, requiere mucho entrenamiento, requiere muchas cosas. Digo, porque esto es algo que yo estoy haciendo ahora encima justamente, y después lo cuento un poco mejor. Pero le cuesta muchísimo. Nosotros vemos una persona ahí nadando, a la inteligencia artificial, a un modelo, reconocer los key points, se llama, del cuerpo humano, o sea, por ejemplo, una muñeca, un codo, un hombro, una rodilla, un tobillo, le cuesta horrores aprender eso, ¿no? Entonces es algo que todavía cuesta mucho. Es más, de hecho, esa imagen, por ejemplo, está en blanco y negro y tiene todo un proceso detrás. De hecho, la imagen está un poquitito borrosa, tiene algo aplicado arriba que se llama ruido gaussiano, que está todo hecho dentro de un proceso que se llama Data Augmentation, que pretende facilitarle el aprendizaje a una red neuronal para poder identificar que evidentemente lo que está ahí atrás es una persona. Para nosotros es un proceso cognitivo muy simple, pero para la inteligencia artificial le cuesta muchísimo. Y de hecho hasta está puesto en blanco y negro. Y aún así, y todo, eh,
con mucho más. Esto estaba desarrollado, no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto que leía esa imagen, creo que se llamaba Poseidón. Pose por la pose humana y Poseidón porque hace una referencia, ¿no? al dios griego del agua y es una persona nadando. Pero incluso tiene una precisión del 80%, o sea que hay 2 de cada 10 imágenes en donde no reconoce que eso es una persona y para nosotros es muy claro. Pero bueno, esto se relaciona un poquito con el teorema del no free lunch que dejé ahí está, tiene un nombre bastante particular que parece medio gracioso porque parece que no tiene nada que ver, al que lo quiere googlear lo googlea ahí nomás. Básicamente lo que dice es que nosotros cuando estamos abstrayéndonos de algo real, nosotros vamos a estar perdiendo datos en el medio y todo eso después deriva en un modelo que por ahí no puede ser del todo fiable, básicamente. O sea que en la abstracción se pierden datos, ¿no? Y es todo lo que nosotros hacemos para el desarrollo de un modelo. Para la gente que está haciendo la carrera o para la gente que ya la pasó, todo este tipo de cosas se ven un poquito más en simulación. Creo que no se habla del teorema del no free lunch en simulación, pero sí se habla un poco del concepto de abstracción y sí se habla un poco de cómo se pierden datos e ideas cuando uno quiere bajar un proceso real a algo que luego pueda procesarse vía computadora, para lo que sea. Así que bueno, la inteligencia artificial es un nuevo paradigma. Sí, no, quizás, realmente no se sabe, pero sí hay algo de lo que podemos estar seguros, ¿no? Que es algo que la gente que es bastante más grande que yo y que lo vivió en primera persona, sí lo sabe y tiene idea. Y es esto, ¿no? Que lo que se puede hacer ahora con software era lo que se llamaba inteligencia artificial hace unos 50 años, antes de que cayera el primer invierno de la inteligencia artificial, como se dice, y todo lo que nosotros podemos hacer ahora con inteligencia artificial, en 50 años no se va a llamar inteligencia artificial. Probablemente todo lo que nosotros estamos hablando ahora, que es muy complejo y que a veces requiere innovaciones en la ciencia y de repente son trabajos para una maestría o para un doctorado en ingeniería, probablemente en 50 años eso lo pueda hacer alguien que está cursando una materia de grado. Y eso es un poco lo que todo tiene, lo que más apunta a este campo de la inteligencia artificial, donde todo el conocimiento es acumulativo. Entonces, tenemos mucho más para ver y para aprender a nivel meta de lo que va a ser ahora. Ahora es algo muy complicado, en 50 años probablemente sea algo muy simple. Así que bueno, ¿cómo se integra todo esto durante el desarrollo? Bueno, entendamos que no desarrollamos desde cero, ¿no? Porque hay gente que está por ahí un poco en contra de querer usar herramientas de inteligencia artificial como un chatbot, ¿no? Pero nadie hace las cosas desde cero. De hecho, es ilógico ponerte a hacer las cosas desde cero hoy en día, ¿no? Hace muchos años se programaba con tarjetas perforadas, después empezaron a hacer las primeras interfaces gráficas y ahora desarrollamos todo hasta un nivel muy alto de abstracción. Siempre nos apoyamos en tecnología ya existente, ¿no? O sea, realmente si nosotros ahora nos ponemos a programar algo, no, nosotros no nos vamos a ir hasta el África a sacar los metales preciosos para hacer la computadora que nosotros hoy mismo estamos usando para hablar acá. Ya nos apoyamos en cosas que ya están hechas, entonces ¿para qué vamos a dejar todo esto de lado? ¿No? Ya nos apoyamos en otras herramientas, no dejemos de hacerlo. Integremos a partir de lo que ya se hizo, innovemos, ¿no? Que eso me parece lo más rico y lo más interesante del estudio formal incluso, ¿no? Que es donde más se proponen este tipo de procesos. Bueno, acá tenemos justamente a nuestros amigos, ¿no? Que son los que nos ayudan en nuestra tarea del día a día. ChatGPT, Copilot, Gemini, no incluí DeepSeek, no me estaba entrando acá en la diapositiva, pero es otro que yo también uso bastante. Hay otros más claramente. Yo al menos los que uso son estos tres y DeepSeek, que es el cuarto. En donde, bueno, todos estos modelos de inteligencia artificial se apoyan en nuestras conversaciones, aprenden, tienen idea. De hecho, como para hacer un poco más de comparativa entre estos tres modelos,
Copilot y Gemini. Copilot está muy orientado, y Gemini también, para resolver problemas por ahí un poco más específicos, sin mucho contexto. A veces, por ejemplo, cuando uno, no sé, quiere programar algo, quiere desarrollar algo y tiene un error sintáctico, por ejemplo, esto lo reconoce muy bien, o para hacer problemas simples de matemática, o para hacer otras cosas. ChatGPT, en cuanto a comparativa con esto, es mucho más potente, porque vos le podés ir dando un poquito de, o sea, lo vas alimentando con el contexto que vos requerís, además del código que vos necesitás para hacer, para desarrollar algo después, y te puede dar algo mucho más a medida. El tema es que lo tenés que ir trabajando con calma, y eso lo vamos a ver un poquito más después, ¿no? DeepSeek también, por ejemplo, sirve y es muy potente. De hecho, hay un gráfico que no lo encontré porque si no lo hubiera puesto, donde te hace una comparativa. Hay como un benchmarking entre diferentes modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y un poco más de estos chatbots, ¿no? Y cuáles son más potentes, cuáles son menos. Si te pones a ver, vas a ver que ChatGPT y DeepSeek, por ejemplo, están a un nivel muy similar. La diferencia es que ChatGPT entiende mucho mejor el contexto que vos le podés ir armando detrás. De hecho, hasta ChatGPT fue entrenado y pusieron personas detrás justamente a formular y responder respuestas como lo haría un humano. Por eso también a veces cuando nosotros le preguntamos cosas, tiene un lenguaje tan coloquial, sabe definir tan bien, ¿no? Algunas cosas, ¿no? O sea, es muy fuerte por eso en ese sentido, hasta incluso lo alimentan con datos que están manualmente hechos por personas. Tiene una inversión, ahora no quiero decir números erróneos, pero como de 150 millones de dólares, o no sé si le faltan un par de ceros incluso, así que hay mucho desarrollo detrás y por eso también es un modelo que funciona tan bien, ¿no? Justamente. DeepSeek es un proyecto a código abierto, entonces la diferencia que tiene es que por ahí toma muchos datos a través de Internet. Un poco lo que se dice como es un modelo chino, a veces dicen de que, bueno, se mete y te espía datos, te espía conversaciones. Sinceramente, a mí no sé qué información me pueden sacar, así que bienvenido sea, pero, pero bueno, ahí está un poco el entrenamiento que le ponen detrás, ¿no? Entonces eso es un poco la diferencia que tiene. Y no es tan amigable en cuanto a lo que es desarrollo de contexto. Entonces, DeepSeek, por ejemplo, resuelve muy bien y hasta incluso un poco mejor que ChatGPT problemas matemáticos, o correcciones de códigos, pero cuando vos lo querés integrar en un proyecto en donde vos necesitas un contexto un poco más específico, ahí es cuando pierde un poco, ¿no? Como para hacer un poco la comparativa entre lo que son estos modelos de chatbot de inteligencia artificial, y más o menos cuáles son las cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas y malas, ¿no? De este tipo de modelos. Y un héroe que nunca olvidaremos para la gente que comenzó a programar hace ya algunos años, está Coverflow, ¿no? Es un foro donde básicamente la gente publicaba código que no le funcionaba, que no le compilaba, entonces siempre saltaba alguien con una respuesta, ¿no? O sea, al primer problema que tenías a veces programando hace algunos años, te fijaste en Stack Overflow, ¿viste? Y te fijabas ahí, siempre había alguien que se había topado con algún problema que vos estabas teniendo en ese momento. Entonces, hoy en día sí sigue usando mucho, o sea, es un nicho, ¿no? No vamos a decir que no. Pero hay mucha gente que se movió a los chatbots porque realmente te lo responde ahí al toque, ¿viste? A veces cuando vos te tenés que poner a ver algún código en particular, ¿viste? Entre que lo copiás, lo pegás, lo ves, lo analizás, le cambiás los nombres de las variables para el entorno en el que vos estás desarrollando, y lo levantás, lo ejecutás, te lo pones a ver, pasa mucho tiempo que cuando vos, por ejemplo, le copias y pegas código a ChatGPT, te lo devuelve al toque. Y entonces ya con eso lo tenés todo armadito. Además, ¿no? Una de las mayores fortalezas de esta inteligencia artificial es aprender y memorizar reglas sobre universos cerrados. ¿Qué quiere decir esto, no? Que tiene facilidad en memorizar datos, procesarlos y optimizar procesos. Aprende facilidad a jugar juegos y a programar, ¿no? Que no deja de ser como aprender a hablar una nueva lengua.
La inteligencia artificial tiene mucho potencial, como digo ahí, sobre universos cerrados, ¿no? ¿A qué me refiero un poquito con esto? Antes, hace unas diapositivas antes, cuando yo estaba hablando, por ejemplo, es más, voy a ir acá, ¿no? En donde la inteligencia artificial tiene limitaciones, y yo pongo por acá el teorema del no free lunch, que es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que cuando vos querés analizar un modelo real, un modelo humano, real, vamos a decirlo, y vos lo querés pasar a computadora, de una u otra manera vas a tener que abstraerte del modelo y de los datos y de un montón de cosas, ¿no? Ahí en el medio te tenés que abstraer, tenés que dejar datos en el proceso que se pierden, que vos considerás que no son relevantes para la tarea que querés resolver, ¿no? Pero esto, ¿qué es lo que sucede? Que después cuando vos te querés poner a integrar este modelo, hay precisión que vos vas a estar perdiendo, claramente porque no vas a estar tomando el modelo completo, ¿no? Pero cuando vos estás, por ejemplo, trabajando sobre un universo cerrado, por ejemplo, un juego, ¿no? De hecho, por tener un ejemplo, el ajedrez es un juego donde vos tenés todas las reglas, están todas armadas, ¿no? Entonces, es más, tenés hasta la cantidad de, posibilidades diferentes de tener un juego de ajedrez, que creo que es un número gigante, creo que es como 10 a la 70, 10 elevado a la 70, pero si vos te lo pones a pensar, o sea, es un número que está definido, no sé cómo fue calculado, ¿no? Pero es un número definido y es un número real, existente, ¿no? Entonces, si vos te pones a analizar la cantidad de combinaciones que hay para resolver un juego de ajedrez, y eso a nosotros, para las personas, es imposible memorizar, pero pero un modelo de inteligencia artificial que tenga la capacidad de memoria suficiente, obviamente, puede recordar todo esto. Entonces cada vez que vos le muevas una piecita y quieras jugar contra una inteligencia artificial en ajedrez, más o menos te vas a ver responder, y más o menos vas a ver para qué lado ir, porque tiene cargados en memoria todas las posibilidades existentes, ¿no? Es como la película de Avengers Endgame, ¿viste? Cuando está el muchacho del tiempo que dice, acabo de ver 14 millones de universos y ganamos solo en uno. Bueno, es más o menos eso, ¿viste? Porque ya sabés más o menos cuáles pueden ser las salidas esperadas al problema que vos estás resolviendo. Pero esto viene con el lado de la programación, justamente porque los lenguajes de programación están acotados, ¿no? O sea, tienen una sintaxis, ¿no? Tienen una morfología particular, en donde ya esto, o sea, está todo hecho dentro de un universo, dentro de todo un mundo cerrado, en donde, bueno, ya no vas a escapar mucho más de eso. El contexto se lo damos nosotros cuando nosotros queremos programar algo, pero todo lo que es programar en sí mismo, eso lo resuelve muy fácil. Nosotros a veces tenemos errores sintácticos, ¿no? Qué sé yo, poner hola con una H mayúscula, con una H minúscula, esto a la inteligencia artificial no se le escapa, justamente porque mantiene la lógica detrás de cómo se tiene que programar, y como, por ejemplo, hola con una H mayúscula y como una H minúscula, claramente lo identifica como dos variables o como dos palabras totalmente diferentes, ¿no? Que, por ejemplo, para una persona decimos, no, es lo mismo. Bueno, un modelo de inteligencia artificial, esto al toque te lo reconoce. Después dejo acá abajo un par de casos así curiosos, ¿no? Como de esto de lo que yo mismo estaba hablando, ¿no? Hay un juego que se llama Jeopardy, en donde, bueno, armaron una inteligencia artificial que lo gana, y después un juego de mesa que se llama Go. Es un juego chino, yo no lo sé jugar, no tengo idea, pero aparentemente, según la noticia que yo había leído en su momento, había un campeón mundial donde no lo podía bajar nadie, ¿no? Y estuvo como 5 años, no sé, 3, 5 años siendo campeón mundial de forma consecutiva, y desarrollaron una inteligencia artificial que le ganó, y hasta el mismo tipo se puso a pensar un poco en cómo podía haberlo hecho, ¿no? Y es un poco lo que yo estaba comentando acá.
esto de aparentemente este modelo que habían desarrollado había visto una posibilidad de poder ganarle a esta persona en donde estaba pensando como 15 pasos adelantado de lo que la persona que estaba jugando versus esta inteligencia artificial era lo que creía que iba a hacer, ¿no? Entonces estaba haciendo una estrategia a muchísimo más largo plazo, que por ahí a nosotros nos costaría memorizar o razonar, el modelo lo hizo total de una manera muy fácilmente. Y como estos ejemplos hay muchos más, ¿no? Pero bueno, estos son dos representativos, ¿no? Que están tan como para curiosear y como para ver. Entonces, ¿solo programamos en Python? No, no solamente programamos en Python. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando y nosotros queremos usar las cosas cuando las tenemos que usar. Pero ya sabemos, entonces, más o menos en qué momentos nosotros queremos desarrollar en Python y en qué momentos no queremos desarrollar en Python. Nuevamente, ¿en qué momento queremos desarrollar en Python? Como lo dije antes, análisis y ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning y desarrollo web. Todo lo que sea más simple que eso, ¿no? Y uso estos tres ejemplos porque son un poco más complejos, pero todo lo que sea más simple que esto, lo podemos desarrollar en otras cosas fácilmente. Igualmente, para la gente que no tiene idea de lo que es desarrollo, de lo que es sistemas, de lo que es ingeniería, usa Python y listo, ¿no? Pero nosotros que sabemos un poquito más, cuando queremos hacer uno más uno, por ejemplo, si nosotros lo levantamos en C, eso solamente se compila y se ejecuta con el manejo de memoria que hay detrás. Cuando nosotros lo levantamos en Python, primero se interpreta, luego se compila y luego se ejecuta. Entonces tenemos un paso intermedio que nosotros ahí lo estaríamos eliminando. Eso, bueno, eso requiere todo un proceso cognitivo que se estudia en ingeniería, ¿no? Obviamente. Entonces, nosotros que sabemos un poquito más, vamos a usar Python cuando corresponde y cuando no corresponde, usamos otras cosas. Justamente para eso las aprendemos, ¿no? Nico, Pero, sí, 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 disculpa, te leo una de las preguntas que dejaron en el por chat. favor. Sí, Dice, dentro de las IAs, ¿cuál es la diferencia entre los modelos exactamente? Tipo, yo tengo Copilot integrado en VS Code y dentro de él puedo elegir el modelo con el que quiero que me responda. Y te pone un par de ejemplos, ChatGPT 4.1, Cloud 3.5, Sonnet, Gemini, Flash. Dice, y además de eso, ¿hay alguna opción que me convenga elegir entre algún contexto dado? Por ejemplo, si estoy programando en un lenguaje u otro, de Leonardo. No sé sí, sí, si, sí, si perfecto. si Leo quiere abrir el micrófono y desarrollarla de alguna forma, también puede ser. Más o menos, bueno, sí. Si no más o menos igual, Leonardo, te entendí. Si querés después decirme algo más, decime, ¿no? Pero, no, sí, pero mirá, va un poco más allá de cuál lenguaje de programación vos vayas a usar. Más que nada tiene que ver con el proceso que vos estás haciendo detrás, ¿no? Y como todo, la respuesta es depende. Pero si estamos hablando de lenguajes de programación en particular y vos lo que tenés son, por ejemplo, no sé, errores sintácticos, por ejemplo, como estaba diciendo, nombres de variables similares, hola con H mayúscula o con H minúscula, eh, prácticamente cualquier chatbot te lo va a poder responder. Porque es un poco a lo que se llama, ¿no? O sea, eso lo va a poder resolver fácilmente cualquiera. Ahora, si vos, por ejemplo, necesitas, ¿no? Un proceso que sea un poco más cognitivo, por así decirlo, en donde vos, por ejemplo, necesites una ayuda sobre cómo continuar, ¿no? Y cuáles son los siguientes pasos una vez que vos terminaste de hacer algo, por ejemplo, ¿no? O sea, vos terminaste, no sé, de leer un Excel, un CSV, y vos tenés, no sé, planteado analizar un par de métricas, por ejemplo, con los datos leídos, ¿no? Que eso es algo que se explota poco y que está muy bueno, ¿no? Vos podés tener una o dos o tres ideas diferentes o cinco, ¿no? Eh, pero dado el contexto en el que vos los estés analizando, por ejemplo, Gemini o por ejemplo Copilot, son un poco a veces limitados en ese proceso cognitivo, en donde ahí ChatGPT los mata, justamente, ¿no? Eh, yo en cuanto a lo que son ese tipo de procesos estilo roadmap o estilo cognitivos,
yo por ahí me inclinaría más por una opción como DeepSeek. Cuando vos querés algo por ahí que ya tenés un poco de idea sobre el proceso en sí mismo, pero por ahí lo querés desarrollar un poquito mejor. Y cuando vos querés algo que sea un poco más humano y un poco más accesible y entendible por vos, ahí te estoy recomendando ChatGPT, ¿no? O sea, ChatGPT es muy útil cuando vos tenés que irte más por el lado de eh, cosas que sean un poco más humanas, por así decirlo, ¿no? No sé, qué sé yo. Eh, Explícame por qué no sé, necesito establecer esta métrica por un lado y esta métrica por el otro, y por qué no hacer una conjunción de las dos, por qué me conviene separar algo, por qué me conviene integrar otra cosa. Ahí ChatGPT es muy bueno, porque es un proceso mucho más humano. Cuando vos, por ejemplo, a veces querés no sé, tener mucho más, no sé, querés hacer una revisión de código, por ejemplo, ahí podés usar, yo creo que ahí Copilot es muy bueno, ¿no? Yo creo, porque es más liviano, porque tiene una capacidad de respuesta un poco más rápida en ese sentido. ChatGPT es más lento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es cuando gana una versus la otra, ¿no? Es un poco el benchmarking que se le podría hacer. O mismo, por ejemplo, ¿no? Porque ahí me estaba acordando que vos incluso mismo me preguntabas sobre versiones de ChatGPT antiguas o lo que sea. Hay modelos que están colgados en internet de modelos de ChatGPT que ya están abiertos. Obviamente ChatGPT 4.0 está cerradísimo, ¿no? Lo usamos como una caja negra, pero si mal no digo, la versión de ChatGPT 2, si mal no digo. Ahora estamos por la 4, 4 y medio creo que querían sacar, pero la versión 2, creo que ya está publicado el código abierto en internet. Así que ese, por ejemplo, también podría servir, es más liviano. Entonces el proceso cognitivo no lo tiene muy integrado todavía, yo lo había estado probando un poquito, pero cuando vos querés hacer una revisión de código funciona muy bien. Y como por ejemplo, esto ya no está ya está hecho a código abierto, lo podés levantar vos, por ejemplo, en local, si querés, ¿no? O en algún otro lado, y ya tenés un modelo tuyo funcionando que no tiene límite de respuestas. Entonces ahí está buenísimo, ¿viste? Porque ahí de repente es como que ganás en ese sentido. Nada, espero ahí, Leo, más o menos haberte respondido esa pregunta. ¿Había algo más por ahí, Víctor, en el chat o continúo? No, continúo entonces. Hola Nico, ¿cómo estás? Este, Sí, ahí se entendió perfecto, muchas gracias. no, por favor, Leo, gracias a vos ahí por la pregunta. Entonces, bueno, teniendo a Homero Simpson durmiendo de fondo mientras respondía esta pregunta, bueno, Python simplemente como entorno de desarrollo nos sirve mucho cuando no queremos pensar o cuando queremos construir algo complejo, ¿no? Pero nosotros sabemos que cuando queremos desarrollar cuando queremos resolver algún tipo de problema en particular, tenemos otra respuesta. Bueno, y ahora vamos a esto, ¿no? A lo más interesante, al clímax, ¿no? De todo esto que es cómo mando un cohete a la luna usando Python y ChatGPT. Bueno, esto es la parte más interesante, creo yo, ¿no? Que es cómo uso ChatGPT u otro chatbot con Python, por ejemplo, ¿no? Con este entorno de desarrollo. Explora un poco más la pregunta que estaba haciendo ahí Leonardo antes, ¿no? Si no querés estudiar ingeniería, si te querés mandar un curso de Udemy, como el que yo puse ahí en un par de diapositivas atrás, y te querés poner a vivir de la programación integrado con inteligencia artificial sin saber absolutamente nada, te guías con estas cuatro cositas y créeme que algo vas a ir sabiendo, algo vas a salir sabiendo y cosas buenas te van a suceder, ¿no? Bueno, como contaba un poquito. Yo, en esto en particular, yo me voy a basar en ChatGPT, porque
como es, excede un poco más los límites de la programación en sí misma y tiene un poco más integrado lo que es el proceso cognitivo de una persona. Le falta mucho, ¿no? Obviamente, pero ya le está un poquito más integrado, ¿no? Eh, Esto, número uno, dar mucho contexto, ¿no? Cuando vos querés resolver un problema en la vida real, lo querés integrar, lo querés programar, querés sacar un modelo y estás en cero, lo mejor que podés ir haciendo con ChatGPT es darle muchísimo contexto. De esa manera te va a ir dando respuestas que sean un poco más acertadas con lo que vos tenés que desarrollar. Mucho contexto, justamente. No le tenés que pedir que tire código de una. Simplemente le vas diciendo, mira, yo tengo que armar esto, esto y esto. Y te responde, ¿no? Sí, qué bueno que quieras armar esto. Déjame darte una lista de cómo podés hacerlo. Ignorás la lista, agarrás y le decís, y además tengo esto, esto y esto. Entonces te va a decir, qué bueno que ya hayas estado haciendo un análisis previo. Ahora te aconsejo que hagas esto, esto y esto. Entonces vos le decís, no, porque yo además también quería hacer esto, esto y esto. Y entonces así te lo vas modelando justamente. Y vas haciendo que el chat justamente te vaya dando una respuesta mucho más este, concisa útil para lo que vos tenés que resolver, ¿no? Eh, bueno, otra cosa importante, usar listas de tareas u opciones. Eh, algo que bueno, que hace muy bien justamente la IA, como estaba hablando un poquito antes, pero ahora lo comento un poco más en detalle, son tareas de clasificación, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, poner todo escrito en un texto, ¿no? Así de una, todo necesito esto, 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 esto y esto. eh, lo lee un poco más fácil, ¿no? Si vos lo vas poniendo por bullet. Bueno, ahí volví, ¿eh? Perdón que sí, se me desconectó, es la segunda vez ya que se me desconectó ahí el micrófono y la cara. ¿Me están escuchando bien, no? Ahí, sí. Sí, se escucha. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo un poquito acá, ¿no? Cuando vos de repente le pones todo un texto largo a ChatGPT, todo así, de repente lo va a intentar entender de la mejor manera posible, muchas veces lo hace, pero a veces se le pueden escapar detalles, ¿no? Entonces, si vos en cambio, ¿no? Haces una lista con bullets, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, ahí eso lo va a clasificar mucho mejor, lo va a entender mucho mejor, porque vos ya estás haciendo un paso previo, que es le estás dejando las ideas por separado. Una de las tareas que se hace detrás del motor de ChatGPT es el procesamiento del lenguaje natural, justamente, cuando vos le vas dejando todas las palabras así, todas al estilo texto coloquial, eso lo tiene que ir procesando de la mejor manera posible. Si vos le vas dando una pequeña lista, ¿no? De todas las cosas que vos vas queriendo, de esa manera te lo va a interpretar un poco mejor. Incluso a veces te las vas respondiendo una por una, lo cual es buenísimo porque también te ayuda, ¿no? O sea, te va haciendo respuestas que cada vez son más concisas y más concretas. Bueno, lo último, vienen un poco más de la mano esto, preguntar por alternativas e investigar en otras plataformas, ¿no? ChatGPT muchas veces te va a querer tirar ideas, ¿no? Bueno, vos tenés que hacer esto, 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 esto y esto, pero a veces, nada, y es más, a veces no es la mejor opción, y lo peor que tiene que a veces, dentro de lo que no es la mejor opción, a veces se mete y te empieza como a querer hasta justificar de alguna manera por qué esa opción es la mejor, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿no? Que era un poco lo que estaba haciendo yo antes, ¿no? Yo algo que estoy haciendo en este momento, estoy intentando, me estoy peleando bastante con procesar videos, ¿no? Con inteligencia artificial.
Entonces tenés muchos modelos, ¿no? Para poder hacerlo por detrás. Tenés muchos modelos que están preentrenados. Tenés OpenPose, tenés YOLO, tenés DeepLab, ¿no? Entonces se va decantando por una de esas tres opciones, ¿no? Si vos no te, o sea, vos preguntás, por ejemplo, cuáles son esas opciones, ChatGPT te las tira y eso está buenísimo. El tema es que vos le decís, ponele, ¿cuál me recomendás? Y no le das contexto, número uno, paso número uno, y ese encima es un error. Te va a decir, sí, yo te recomiendo esto por esto, esto y esto, ¿no? Entonces se va a querer enfrascar con esa idea que te tira, cuando de repente a veces podés tener una que es mejor, ¿no? Y ahí caemos en algo importante, que es a veces, ¿no? Le pedís una respuesta a ChatGPT, te pones a buscar después en Google para ver si la opción que te da es la mejor, ves que evidentemente no es la mejor de acuerdo a tu contexto, agarrás y ves que en vez de querer, no sé, procesar videos con YOLO, lo querés hacer con OpenPose, porque tiene un poquito más de precisión en cuanto a lo que es la lectura de personas, por ejemplo, en una imagen. Entonces agarrás y le decís, mira, yo no quiero usar YOLO, yo quiero usar... Sí, es la mejor opción. Ahí está. Entonces ChatGPT agarra y te dice, sí, es la mejor opción. Y entonces vos agarrás y decís, pero ¿cómo? Si la mejor opción que vos me dijiste para hacer lo que yo quería hacer era esta. Entonces, ¿en qué quedamos? Te dice, no, sí, bueno, lo que pasa que esto y esto. Entonces ahí es cuando de vuelta volvemos a caer. Bueno, yo lo que necesito es hacer esto, yo lo que necesito es hacer esto y darle más contexto. Entonces ahí de a poco lo vas a ir modelando para que te vaya ayudando en las cosas que vos tenés que ir encontrando. Pero por eso no te tenés que enfrascar en únicamente pelearte con el modelo, sino también presentarle otras alternativas al chatbot y también consultar esto en otras plataformas. Por ejemplo, viste, googleando, viste que ahí tenés toda la información servida, pero lo único que la tenés que ir filtrando un poquito más vos, ¿no? ChatGPT directamente te lo deja todo servido, de la otra manera lo buscas. Pero cuando estás integrando, ¿no? Dentro de un modelo, está bueno justamente que vos también vayas vos teniendo tus propias referencias y no te bases solamente en este modelo, ¿no? Hay veces que, claro, no sé, te empezás a poner nervioso, por ejemplo, después también más adelante cuando estás desarrollando, ¿no? Y cuando a veces te tira un error sintáctico, ¿no? Y te dice, no sé, esta variable no está encontrada. Ahí está. Entonces, esta variable no la encuentro, esta variable no está definida, entonces vos medio te empezás a enojar y le empezás a tirar los errores uno tras otro en el chat, justamente. Y eso es una de las peores cosas que puedes hacer, porque al no darle contexto te lo va a intentar solucionar, y capaz que te lo soluciona, pero lo que te arregla por un lado después te lo rompe por el otro, porque de acuerdo al modelo que vos estabas desarrollando por atrás, hay un contexto que en el medio se perdió. O sea, lo tenés que ir tratando con calma, ¿no? Justamente no lo tenés que ver como un sirviente que te va a resolver todo, sino más bien como un compañero que te va a ir tirando centros a medida que vos vas avanzando en el desarrollo de algo que vos querés estar haciendo. Así que bueno, ¿no? Esto es como la mejor lista, la mejor forma de resumir lo que al menos que yo encontré, ¿no? Como para poder hacer uso de un chatbot, ¿no? Para integrarlo en Python, ¿no? Por ejemplo, que es programando. Dar mucho contexto, repito, esto es así como para hacer un screen. Dar mucho contexto, preferentemente ir presentándole las ideas por separado de las tareas o de las alternativas que estaba pensando, y además todo lo que te está respondiendo, después ir y googlearlo, por ejemplo, ver alternativas y también investigar en otras plataformas, ¿no? Todo esto y después lo vas modelando. Entonces después de eso te va generando una mejor idea. Así que eso es como la forma, ¿no? En la que puedes ir avanzando y hacer y usar el mejor, aprovechar el mejor uso de esta herramienta. También teniendo en cuenta un poco todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, este, eh, teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones, cuáles son las fortalezas, ¿no? Cuando vos le presentás, por ejemplo, o sea, cuando vos tenés una idea más madura y sabés que tenés que irte por una opción u otra, bueno, ahí vos ya mismo estás cerrando un universo de opciones, por así decirlo, entonces ahí la forma en la que podés ir avanzando con un chatbot es mucho más precisa, es mucho más concisa, es mucho más concreta. Entonces eso está buenísimo, ¿no? Y lo podés ir armando así de a poquito, ¿no? Pero es ir trabajando con paciencia. Si vos querés llegar de 0 a 100 sin pasar por nada, lamentablemente en un minuto no lo vas a hacer, pero lo vas a poder hacer en un mes, versus tener que hacerlo en un año,
o en 10 años o en lo que sea. Tenés que ir con calma. Así que bueno, ¿cómo venía con esto? ¿Sirve realmente entonces ponerse a estudiar ingeniería cuando ya de repente ya tenés, ya levantás así la baldosa y ya tenés un programador saludándote, ¿no? Entonces, ¿realmente sirve? Ya que casi hasta los abogados ahora están tirando sus propias celdas de Python. Prácticamente ya la gente se arregla por sí misma. La verdad es que sí, la verdad es que sirve, porque después cuando vos querés escalar un poquito más arriba, obviamente la gente que está limitada y que no es del palo, hace cosas básicas en Python y cuando quieren ponerse a avanzar se da cuenta que le falta un montón de fundamento teórico para poder resolver cosas que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de una tediosa carrera como es ingeniería que dura ya también varios años, ¿no? Así que bueno. Por último, casos de la IA en desarrollo de software, así que sean todavía cosas más concretas todavía, ¿no? Como que a mí siempre me gusta llevarla a todo esto. Bueno, hay una página acá que se llama, que está ahí anotadita, justamente se llama Hugging Face, eh, que tiene un montón de modelos así publicados que son de inteligencia artificial que se usan para un montón de cosas, ¿no? Pero en parte para lo que es desarrollo. Por ejemplo, este modelo no pude, no volví a encontrar el link exacto, ¿no? De cuál era. Pero, por ejemplo, este es un modelito, que es una celda que ahí, como puedes ver, tiene 3 líneas, donde vos le pones en prosa, justamente, le pones cómo querés eh, obtener datos de una base de datos y abajo te tira la consulta en SQL. Y eso está muy bueno, ¿no? Justamente. Para la gente que después tenga que cursar, ¿cómo se llamaba esta materia? Gestión de datos, creo, si mal no digo, de tercero de UTN. Bueno, ahí ya tenés una herramienta muy potente que te va a tirar una idea de cómo hacer una query SQL, por ejemplo, sin tener que pensarla mucho. No te va a resolver todo, ¿eh? Obviamente va a usar nombres genéricos, ¿no? Y que después eso vos lo vas a tener que ir usando y todo. Pero está bueno porque yo, por ejemplo, cuando cursé esta materia, yo todo esto lo tenía que ir a hacer a mano y a veces no tenía ni idea por ahí cómo ir avanzando y perdía mucho tiempo. Entonces ya esto no es arrancar de cero justamente, ¿no? Ya sabés, por ejemplo, que, no sé, en esta consulta ahí en el fondo tenés un group by y tenés un having, por ejemplo, ¿viste? Y esto no te lo tenés que echar con el where, ¿no? De una consulta. Entonces, bueno, ahí ya no estás arrancando de cero, ya estás usando algo que ya fue hecho antes, lo cual a mí me parece que eso está buenísimo, sinceramente, ¿no? De vuelta, Hugging Face, esta página, está muy buena, tiene muchos modelos para muchas cosas. Yo encontré este SQL que me había gustado mucho, pero tiene para todo, tiene literalmente para todo. Entonces vos de ahí podés sacar un montón de cosas y son todos proyectos la mayoría son de código abierto, entonces lo podés bajar, lo podés ver, lo podés usar, entonces eso está buenísimo. Otro caso, mira, este por ejemplo es un modelo propio. Yo había hecho, ¿no? En su momento también, ¿no? Hay alguien que antes me preguntaba un poco del tema de los entornos, ¿no? Esto lo hice yo en Google Colab, ¿no? Muy, muy simple, que es una transcripción de audio a texto. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer este tipo de cosas, a veces lo hacemos en páginas, por ejemplo, y esta celda si quieren le pueden sacar una foto y después lo ejecutan ustedes en un collab, y ya se lo llevan y lo tienen usando. Eh, bueno, muchas veces, por ejemplo, nos usamos páginas, ¿no? Por ejemplo, que a veces hacen una traducción de audio de un video o de un punto MP3 a texto, ¿no? Entonces las páginas a veces te quieren cobrar, te quieren hacer cosas. Bueno, acá tenés un modelo justamente que te transcribe audio a texto. En Google Colab lo hice encima, entonces es totalmente portable, no requiere nada del otro mundo. Este, como es que te hace la transcripción de audio a texto, justamente. Entonces vos tenés todo un audio en donde vos eso lo podés pasar a texto. Por ejemplo, ¿para qué sirve? Para clases grabadas, por ejemplo, si lo traemos acá al ámbito académico, ¿no? O sea, vos tenés una clase de 2 horas, tarda esto, obviamente en procesarse, quiero decirlo por si alguien después lo ejecuta y lo prueba. Tarda en ejecutarse porque tarda en hacerse todo el procesamiento del texto.
y del audio, pero tenés una clase grabada y de repente eso, bueno, querés saber qué es lo que está hablando el profesor y lo demás, bueno, podés ejecutar esta celda y de ahí tenés toda la clase pasada a texto. Yo sé que esto, mira, por ejemplo, hay acá en sistemas por ahí no se hace mucho, pero hay otras carreras en donde lo usan un montón. Yo este modelito así como está se lo pasé a mi hermana, por ejemplo, que estudia medicina y está recontra chocha solamente ejecutando esta celdita de Google Colab. Este, porque ahí de repente tiene un montón de cosas pasadas, de clases, lo pasa a texto, entonces lo tiene directamente listo para estudiar. Está buenísimo, ¿no? Otro audio, otro caso práctico que está muy bueno. Y bueno, y un tercero es este que estoy haciendo yo, ¿no? Un subproyecto, ¿no? Se llama Swinia, justamente, que es un caso en desarrollo que es propio, en donde, bueno, la idea es hacer un análisis biomecánico de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Primero hago un web scraping de datos de torneos en Google Colaboratory y lo levanté porque es muy liviano, entonces no requería absolutamente no hacía falta levantarlo en local, lo hice yo ahí muy fácil. Básicamente lo que hago es le paso un link y extraigo toda la información de un sitio en particular con una expresión regular, entonces eso es cómodo, se hace simple, se hace fácil. Después la idea es hacer un análisis de la técnica de nado. Yo, porque lo digo, ¿no? Para los que entran un poco más tarde, yo hago natación y me encanta el deporte, ¿no? Entonces, a mí algo que me gusta mucho y algo que quiero llevar, que quiero ir haciendo, es llevar la tecnología al deporte, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito de este caso, ¿no? Esto va a ser un programa después más a futuro. Lo que pasa es que recién ahora lo estoy empezando a implementar. Este, entonces, podés hacer un análisis de técnica de los videos, que es un poco lo que yo me estoy peleando ahora, haciendo un deep learning e inteligencia artificial en un entorno local, en Visual Studio. Para la gente que quiera trabajar con imágenes, le aviso, no intenta hacerlo si no tiene tarjeta gráfica en la computadora. Sé que es caro, pero no lo hagan porque si no, no se va a poder. Los tiempos de procesamiento con CPU para trabajar con videos son imposibles. Eh, la idea después es esto, poder compararlo con otros casos de estudio, deportistas, en este caso sean de referencia, sean de nivel sudamericano, panamericano, mundial, y después con eso, bueno, ir estableciendo métricas, ¿no? Y planes de entrenamiento personalizado o en pequeños grupos, ¿no? La idea es un poco ir trabajando todos los datos que tenemos, porque hay algo que sucede mucho actualmente en el deporte, ¿no? De forma particular nosotros tenemos un gran acceso con todas estas herramientas como es, por ejemplo, video subacuático, ¿no? Por ejemplo, ahí el video ese, o sea, la imagen que está puesta de que se extraía de un video soy yo nadando, ¿no? Pero todos esos datos que nosotros tenemos de video, nosotros usualmente después los analizamos con nuestro entrenador, ¿no? Y hacemos un análisis cualitativo de todas las filmaciones y de todas las grabaciones que nosotros vamos haciendo. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, es lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Con el tema de los videos, un poco qué se puede ir mejorando así, pero todo a ojo, ¿no? Imagínate que a veces nosotros estamos o sea, nuestras sesiones de entrenamiento en la pileta suelen ser de 2 horas, ¿no? Por ejemplo, vos dejás una cámara durante 2 horas abajo del agua y te va a tomar muchísimas pasadas, pero eso que requiere que vos después tenés que estar por lo menos 2 horas más hablando con toda la gente, mirando el video, ¿no? De cuando vos pasaste nadando, de qué cosas fuiste haciendo y qué errores podés ir mejorando la técnica, o incluso ni siquiera errores de técnica, ¿no? Errores que son provenientes del cansancio. No es lo mismo cuando arrancas a nadar y estás fresco que cuando llevas 45 minutos, una hora y media nadando, ahí es cuando empiezan a verse los errores. Pero eso requiere mucho tiempo cuando vos lo querés analizar en persona, justamente, con tu entrenador, ¿no? Entonces, el análisis cualitativo ya está, ya existe, está buenísimo. La idea ahora es poder llevar un poco más el análisis cuantitativo, que en deporte es justamente bueno, ¿no? Algo muy importante, porque nosotros cuando estamos entrenando no hacemos una, dos brazadas como se ven en estos videos, ¿no? Este frame en particular que se ve ahí, ahí se me verían dos brazadas en un video de 10 segundos.
sino después también poder verlo alrededor de 1 hora y media, 2 horas, ¿viste? Y dejar la cámara, tener los videos y que por detrás después haya una inteligencia artificial que me diga, mirá, en la primera brazada, vos por ejemplo, la hiciste bien técnicamente, de acuerdo a los parámetros que me pasaste, pero después de 1 hora y media nadando, podés ver que tenés, no sé, que no cerrás tan bien la mano cuando estás haciendo el agarre del agua, entonces estás perdiendo propulsión. Y entonces eso termina siendo muy útil, ¿no? Pero cuando lo querés integrar como persona, a veces cuando lo querés ver vos mismo por tu cuenta, te cansás, ¿viste? Te cansás a los 5 o 10 minutos de estar viendo un video tuyo nadando, ¿no? 10, 15, 20 minutos. Un día lo hacés, 2 días lo hacés, no puedes estar todos los días haciendo eso. Pero un análisis cuantitativo por detrás hecho con una IA te permite en primera instancia poder encontrar errores que a simple vista no verías, que después un poquito más adelante este, los podés analizar con más detenimiento e ir pudiendo ver tendencias, ¿no? Por ejemplo, que a partir de la hora 15 de nado empezás a sentirte más cansado y tenés errores en la técnica. Bueno, eso es un poco, o sea, es un poco un caso, ¿no? Que yo estoy en este momento desarrollando, que bueno, va a llevar tiempo de desarrollo. De hecho, este es mi, esto en la maestría que yo estoy haciendo forma parte de mi trabajo final de especialidad. Yo después de esto voy a tener que hacerle algún tipo de tweak, de pequeña vuelta de rosca para que tenga un concepto un poco más teórico sobre tecnología, sobre sistemas, para después presentarlo como mi tesis, ¿no? Como mi tesis de magíster, ¿no? Entonces eso está muy bueno. Y la verdad, ¿por qué traigo este ejemplo también acá en particular? Porque yo sabía que yo quería hacer esto, yo tenía idea de cómo quería que fuera el resultado esperado luego de trabajarlo, pero yo no sabía cómo implementarlo, la verdad que no tenía idea. Entonces me puse justamente de a poquito, pasito a pasito, con ChatGPT, dándole mucho contexto, hablando de ideas, mirándolas, buscándolas, para que me dé la mejor, el mejor camino para poder ir desarrollando todo esto. Todavía me falta muchísimo, ¿no? Esto es un trabajo que empezó hace un par de semanitas y calculo yo que me va a llevar algunos meses, ¿no? Pero de a poco lo puedo ir integrando y puedo ir sacando algo que está muy copado, ¿viste? Y esto es como un de 0 a 100, ¿viste? Usando justamente un entorno híbrido entre Google Colaboratory y Visual Studio en local, con librerías dedicadas, que después esto, la idea es poder irlo llevando a algo un poco más a un modelo concreto y funcional, ¿no? La idea es que después de esto nosotros lo estemos usando en la pileta, en el club, y después también poderlo compartir y llevarlo al resto de la Argentina. O sea, ahí tenemos una gran rama que no está siendo explotada en lo que son las ciencias del deporte. Así que, bueno, nada, eso. Es más, de hecho, hasta le abrí un Instagram porque es mi propio emprendimiento, se llama Power and Detail. Lo abrí hace muy poquito, está vacío, pero la idea es empezar a hablar un poco de deporte y después publicar cuando esté totalmente finalizado el proyecto Swimia. Así que nada, los que lo quieran ver, todavía no hay nada cargado, de a poquito le vamos a ir poniendo cosas adelante. Así que bueno, eh, estuve un ratito largo, ¿no? Hablando. La idea, más que nada, de esta charla era comentar cosas nuevas, cosas innovadoras, disparar curiosidad, más que nada, ¿no? Porque entiendo de que nosotros ya estamos cagados a palo de la semana. Obviamente nadie se va a poner acá a tomar nota con un cuaderno, ¿no? Me sentiría halagado, pero dudo que alguien lo haya hecho. Entonces, la idea es más que nada disparar curiosidad, ¿no? Como puse en este último caso, yo estoy llevando un modelo de 0 a 100 totalmente por mi cuenta y lo estoy integrando yo solo con un chatbot y en mi entorno de desarrollo. Y lentamente lo vamos a ir viendo. Y de a poco también lo estoy documentando, ¿no? Que eso también es muy importante y se aprende en la carrera. Pero bueno, ahora ya habiéndole hecho más o menos un cierre a todo esto,
Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que yo hice, alguna idea, este es un espacio más para ustedes, ¿no? A partir de ahora, esté relacionado con la charla, con lo que yo estoy haciendo y presenté, o con la carrera en general, yo ahora dejo totalmente abierto un ratito. eh, para todo lo que ustedes quieran ir consultando, ir hablando, ¿eh? Todo es bienvenido. Bueno, había una pregunta en el chat que nos había quedado medio colgada, pero Sí. nada. Nos habían preguntado cómo encontrar, o sea, cómo encontrás el equilibrio entre el código generado por IA y el código escrito manualmente, por así decirlo, para conservar la calidad del código en general. Algo así era porque creo que la borraron después, pero recuerdo que así era la pregunta. No, está bien, está bien. No, si la borraron por ahí, capaz que se respondió en el momento, ¿no? Pero cómo ir, o sea, cómo ir encontrando el equilibrio, y el equilibrio de eso te lo va a ir dando la experiencia, ¿no? O sea, lo bueno justamente es que vos ahora cuando usás un código generado, no lo tenés que hacer de cero. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces vos por ahí tenés un código integrado, ¿no? Y si vos querés ir manteniendo la calidad, obviamente que le vas a ir tocando cosas, vas a ir por ahí agregando pequeños detalles que una IA no te los va a dar, más por ahí relacionados al manejo de memoria, por ahí, aunque eso está bastante ya integrado de forma automática, ¿no? Pero yo te podría decir de que en cuanto a lo que es texto, así texto en general, vos vas a poder ahí tener un 80% generado por IA y un 20% generado por vos. Ahora, detrás de eso, el proceso cognitivo sí va a estar mucho más hecho por vos, claramente. Vas a tener, te vas a tener que poner a pensar fácil y podés caer en un, no sé, si queremos hablar de porcentaje, un 70% lo vas a hacer vos y el 30% te lo va a ir haciendo IA. Pero para mantener la calidad del código generado, le tenés que poner vos bastante pila, ¿no? El código generado está buenísimo porque no tenés que ir tecleando de cero ahora, vas copiando y pegando. Entonces es mucho más fácil de probar. Pero cuando vos querés mantener la calidad, vas a tener que estar bastante tiempo atrás, ¿no? Como te digo, en generación de texto, 80-20 a favor de la IA, pero en proceso cognitivo puedes estar todavía 70-30 o hasta 80-20 haciendo más vos que la IA, ¿no? Justamente. O sea, tenés que estar realmente atrás mirando qué es lo que te hace. No solamente, si hablamos de calidad, ¿no? De vuelta, no solamente copiar y pegar las cosas, ¿no? Si vos querés algo rápido y que funcione, yo ahí les había pasado un modelo de transcripción de audio a texto, yo ni me calenté en ver si es el modelo más óptimo, yo sé que funciona y punto. Entonces también depende lo que vos también quieras hacer. Si querés, de vuelta, si querés mantener calidad y el proceso va a seguir siendo en gran medida tuyo. 70-30, 80-20 vos, fija, fija, porque ChatGPT tira, u otro modelo, ¿no? Tira y vos tenés que ir filtrando, o sea, el proceso cognitivo sigue siendo tuyo. Por eso hablaba también, eso es una de las limitaciones, ¿no? Que tiene la IA todavía, el proceso creativo, el proceso cognitivo, eso le cuesta, ¿no? O sea, vos lo vas guiando, pero realmente le cuesta. Bien, ahí Eric dejó otra pregunta en el chat que dice ¿cómo es la maestría que estás haciendo y qué curso recomendás para ir estudiando en paralelo a ingeniería? Mirá, Mira, sí, vamos por parte, ¿no? Yo, bueno, como dije, solamente lo digo como para que se tenga el contexto de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Yo, bueno, a nivel universitario, analista universitario de sistemas, ingeniero en sistemas de información, la maestría que estoy haciendo se llama Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información. este, y yo en realidad, de hecho, yo paso acá a la siguiente diapositiva. Acá tienen uno de los links, el primero que está acá, que es Nicolás Molina Académico. Bueno, yo, para los que usan Utenianos, que es un foro que se sigue usando, yo soy Nicolás AM en Utenianos. Yo publico muchísimo mi paso a paso de cómo va siendo la maestría, cómo son los seminarios, cómo son las fechas, cómo son todo. Puede ser que ahora, acá, ahora hablando, me olvide de algún detalle, así que
obviamente más que bienvenidos a chusmear ahí, que yo escribo y redacto mucho a mano, justamente, entonces eso está bueno. Pero vamos a decir, ¿no? Si yo tuviera que hacer un análisis un poco más macro por ahí y definir cómo son los procesos y qué es lo que se hace en una carrera de grado y un posgrado, vamos a decir, ¿no? Este, una carrera de grado te presenta herramientas, vamos a decir, entonces vos aprendés a usar herramientas, ¿no? Y aprendés cuándo usarlas y cómo usarlas, ¿no? Entonces, te dan conceptos y te dan cosas. Y particularmente en tecnología no se casan a veces con dar las herramientas de última generación. Por ejemplo, no hay ninguna materia ni nada que te explique cómo desarrollar en Python, creo, o cómo desarrollar o cómo integrar con IA. Creo que eso no te lo dice ninguna materia, pero sí te dan los conceptos detrás, ¿no? O sea, sí te dan estos conceptos, por ejemplo, de la IA tiene limitaciones, sí te dan estos conceptos de paradigmas de programación, que por ahí al principio decís, esto no me sirve mucho y después te das dando cuenta de que sí. Así que vamos a decir que la caja de grado es perdón, la carrera de grado es una caja de herramientas. El posgrado está un poco más abocado a lo que es el desarrollo de la ciencia. Entonces, lo que podríamos decir es que un trabajo final de especialidad es el primer paso en un posgrado, ¿no? O sea, una especialidad. Y está un poco más relacionado, todavía no lo terminé, pero sí viene un poco más relacionado con el conocimiento del concepto del estado del arte, que eso es un poco, bueno, en qué momento estamos nosotros parados ahora en el desarrollo de la tecnología, un análisis de eso y posiblemente una implementación, si se puede, pero no siempre es obligatoria. Yo elijo hacerla, pero porque yo lo voy a hacer, porque esto es un proyecto que a mí me interesa. Eh, Después el pasito siguiente es una maestría. En la maestría relacionado a la ciencia, vos lo que tenés que establecer es una receta, por así decir, pasos metodológicos, una metodología en donde vos haces una especie de comparativa entre las tecnologías ya existentes, ¿no? En el caso de sistemas, ¿no? Porque es la maestría que yo estoy haciendo. Y definís una metodología compleja, obviamente, para un proceso que también es complejo, ¿no? O sea, probablemente, yo esto todavía lo estoy pensando, pero un proceso que es muy complejo, del cual yo hablé un poquito acá durante la charla, es lo que se llama data augmentation, ¿no? Que es el preprocesamiento de los datos, por alguna forma decirlo, pero relacionado con lo que es imágenes y video. Entonces vos ahí detrás tenés muchísima información para poder brindar, ¿no? Porque tenés muchos modelos de IA para levantar que te pueden llegar a automatizar un poco el proceso, pero la verdad es que todavía no hay algo específico, no hay algo realmente claro sobre cuál es la mejor forma en la que una IA, por ejemplo, te puede interpretar imágenes, por ejemplo, de una persona en entornos poco comunes, ¿no? Por ejemplo, una persona en la nieve, toda abrigada, por ejemplo, ¿no? Ahí no ves un codo, por ejemplo, ¿no? Esa diferencia de una persona parada en la playa, ¿no? Una persona parada en la nieve está toda abrigada, capaz que tenés una campera rosa, entonces, ¿cómo le decís a la IA? ¿No? De que el codo está en una campera rosa. Este, una persona nadando, una persona por ahí, no sé, escalando, ¿no? O sea, hay muy poco de eso, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la ciencia, es un poco más a definir metodologías complejas de procesos muy complejos. Y un doctorado, que es el paso siguiente, del cual yo no sé si lo voy a hacer en un futuro o no, realmente, uno propone mejoras en la ciencia, justamente. Uno propone métodos nuevos, uno propone desarrollos de nuevas tecnologías. Si puede desarrollar nuevas tecnologías, mucho mejor. Pero si estas son, o sea, vos pensás que una carrera de grado dura 5 años, una especialización dura 1 año, una maestría dura 2 años, integrado, obviamente, con la especialidad. O sea, yo estoy haciendo una maestría que me dura 2 años, pero la especialidad la estoy empezando
la estoy empezando a terminar de alguna forma, como para decir ahora. Un doctorado dura 5 años después de una carrera de grado. Entonces, nada, son como pequeños pasos que se van dando, ¿no? Pero sobre la maestría que estoy haciendo, después también un poquito más, como para decir, conceptualmente no se aprende mucho comparado con la carrera de grado, o sea, en la carrera de grado es cuando vos más aprendés, vamos a decir, en cuanto a tecnologías, en cuanto a, por ahí, metodologías ya existentes. La diferencia que te hace el posgrado es tener una visión mucho más teórica, mucho más conceptual de un montón de cosas que, por ejemplo, a veces en la carrera de grado aprendés a hacer medio a las piñas, justamente porque sabés que tenés que aprobar el parcial y el final. Entonces, en un posgrado, por ahí entendés mucho más el porqué de algunas cosas, ¿no? Y no todo desde un punto de vista meramente práctico, sino como decía yo, sino bastante más teórico, ¿no? O sea, ¿por qué una cosa es así? ¿Por qué otra cosa es así? ¿No? Conceptualmente se aprende poco, pero se hace mucho, ¿no? O sea, es exigente, ¿no? Y está bueno, realmente suma, ¿eh? Yo estaba medio en las dudas, que esto, lo otro, pero puedo decir que suma. Estoy aprendiendo mucho sobre lo que es la investigación, la ciencia. Está muy bueno, está muy bueno. Creo, decime, Eric, ¿no? Si más o menos te respondí, si querés saber algo más, ¿viste? Porque yo divago, pero decime si más o menos con eso está o preguntabas algo más específico por otro lado. Sí, más o menos sí me respondió. Igualmente, Bueno, hola primero que nada, Hola, hola. perdón. Em, sí, más que nada es cómo empezar en el curso. O sea, llegó yo un poco tarde, pero estaba viendo que presentó algunos cursos de Udemy, puede ser. Sí, sí. También no sé si eso es para ir aprendiendo desde cero también. Sí, perdón, me olvidé esa partecita de la pregunta. Sí, claro, porque me estabas preguntando cursos por ahí para ir haciendo durante la carrera. Sí, sí, Si vos querés ir, sí, perdón, eso, ¿no? Sí. era eso. Sí, si vos querés ir viendo cursos a lo largo de la carrera, yo te diría que justamente te metas con IA, ¿no? Porque es lo de ahora. Y después vos de ahí lo vas enfocando de acuerdo a lo que vos quieras. Si vos querés, por ejemplo, uno de desarrollo de software, mira, voy a ir atrás porque mencioné Udemy, ¿no? Pero no me acuerdo si me dijiste que entraste tarde o no. Acá está. Este, el de abajo de todo, te digo, lo repito así rápido, hay un sociólogo que está haciendo la maestría conmigo, el tipo está laburando en sistemas hace 5 años, jamás estudió ingeniería, no se le cruzaría por la cabeza, y mira, hizo un cursito ahí de Udemy, y en este momento está por formalizar su propia empresa, una software factory. Y el tipo, no sé si hizo este curso, ojo, yo no digo que sea este, pero sí fue algo de esto, porque el tipo desarrolla en Python y Django. Y, y ahí tenés. O sea, yo diría IA fija y después andala enfocando en lo que vos quieras. ¿Vos qué querés hacer, Eric? ¿O qué te gustaría chusmear? ¿Qué te gustaría ver? Sí, sí, más que nada la inteligencia artificial. Después otras ramas, no sé qué sería con Python, pero también tengo entendido que es ciberseguridad. Puede ser, que sirve mucho. Sí, 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 eso. Mira, eso, mirá, si a vos te gusta la ciberseguridad, a mí me gusta, también, sé poco, pero me gusta mucho. Eh, si vos querés ir viendo, hay mucha gente que se dedica a la ciberseguridad, que la estudia por sí misma. Yo te diría que estudies, si tenés tiempo y si tenés ganas y si realmente te gusta, yo te diría que estudies con el papá de la ciberseguridad, que es las comunicaciones y las redes, la infraestructura que hay detrás. Porque vos, por ejemplo, cuando te pones a ver de forma teórica, no sé, eh, formas de hackear una comunicación, recontra básico lo mío, porque yo conozco, me gusta, pero hasta ahí nomás. Un hombre en el medio, ¿no? Por ejemplo, pinchar una comunicación y de ahí extraer datos, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, lo podés ver de forma por ahí un poco más, qué sé yo. eh,
por arriba en lo que es el concepto de la ciberseguridad, pero vos antes de eso tenés que entender cómo se arma, por ejemplo, un paquete de información que sale de tu computadora y que va hacia otra. ¿Cómo está armado el paquete? ¿A través de qué infraestructura va? ¿Qué es un cable de red? ¿Cómo sale la información desde que mandás el mensaje de WhatsApp del teléfono, pasa por el router de tu casa, cruza todos los cables que vos ves que están por la calle, llegan a la casa de la otra persona y la otra persona lo lee? ¿Me entendés? O sea, ¿cómo es ese proceso en el medio? O sea, si vos te querés meter con ciberseguridad, yo en lo particular, y tenés tiempo y querés hacer las cosas bien, primero aprendés sobre comunicaciones, aprendés sobre redes y después de eso metete en ciberseguridad, que vas a ver que todo te va a cerrar de una forma mucho más concreta, ¿no? Y sobre eso hay mucha información. No, no, la verdad que desconozco algún curso sobre redes, ¿no? Está, de hecho, igual si te digo, está la materia comunicaciones y está la materia redes en la carrera de sistemas, y creo que esas son muy buenas. O sea, si te gusta ciberseguridad, creo que esas dos materias son muy buenas. O sea, incluso, por ejemplo, no sé cómo es tu caso, Eric, pero ponele que vos no querés terminar la carrera. Yo no me acuerdo si ahora, por ejemplo, las clases de. Yo tuve un profesor muy bueno en redes que se llama Federico Cobal. Buscalo, si no, en Utenianos, o mandale un mail. Es más, vos tenés usuario, ¿no? De acá en la facultad, vos sos estudiante de UTN, ¿no, Eric? Sí, sí, soy, Mira, este es mi primer año, pero sí ok, tengo el mira, correo. mira, este es de Cobal. Nico, Sí, te interrumpo un minuto. sí, por favor. Nada, chicos, el Zoom en 5 minutos se va a cerrar. Las preguntas que quedaron en el chat, nada, nosotros ahora por mail le vamos a pasar los contactos de Nicolás. Le vamos a pedir a Nico también que nos pase la presentación para subirlo en nuestro Drive, así después lo pueden volver a ver. Y la charla, nada, está siendo grabada, está en el canal de YouTube nuestro, así para los que entraron después van a poder ver la charla. Pero queríamos avisarles eso, a los que ahora dejaron 4 o 5 preguntas que encima están buenísimas, que Sí. nada, después se las pasamos a Nico para que se las responda por mail o por otra vía. Eh, vamos a hacer una cosa entonces. Bueno, Eric, a vos más o menos la pregunta te la respondí. Este es el usuario del profesor de redes que yo tuve. Tiene clases grabadas. Mandale algunos mails al tipo, el tipo te va a saber guiar mucho mejor en redes que yo. Es una materia de cuarto año. Y para dar un cierre y todo, mira, yo más allá de mail y todo, yo uso mucho Instagram. Bombardéenme con mensajes y con preguntas, yo no tengo ningún problema. A medida que las vaya viendo, yo las respondo. Y respondo por audio, respondo por mensaje, respondo todo, a mí esto me gusta. Así que ese es mi usuario de Instagram, yo particularmente dejo ese porque es muy cómodo. Me mandan mensaje, manden lo que quieran, manden audio, fotos en paños menores, manden mensaje, manden lo que quieran, que yo eso todo lo respondo. Y de ahí podemos ir entablando charla y los puedo ir guiando en lo que ustedes quieran, muchachos. Así que nada, siéntanse libres de bombardearme con todas las preguntas. Yo no leí nada del chat de ahora, de mandarlas directo así, como están, me las mandan y yo de a poquito las voy respondiendo. Digo Instagram porque es lo que más uso, realmente. Me quieren mandar un mail, este es, por ejemplo, el mail que yo tengo. Este es el mail que yo tengo de la facultad. Ahí es donde yo respondo todo lo que tiene que ver con académico. Así que, nada, ahí también tienen, si de repente me quieren, no sé, mandar adjuntos, me quieren mandar cosas, quieren preguntar cosas y demás. Bueno, me van preguntando todo por ahí, muchachos. Y ahí tienen esas 2 días como para ir a lo demás. Si no, acá al final también, ¿no? Tienen estas páginas de publicación, la mía, la primera, abajo el LinkedIn, abajo el Instagram personal mío, y el de emprendimiento mío propio, que todavía está vacío, lo vamos a ir armando, y abajo mío está el mail. Estas son todas las vías que tienen. Igual ahí dijo Brian, que esto está siendo grabado,
Y la presentación, yo apenas ahora acá termino, ya se la paso, entonces después, bueno, él después la colgará en algún lado. Así que nada, muchachos, no sé, Brian, si querés hacer un cierre o algo, yo por mi parte, si ya esto Nada, cierra. Nico, muchísimas gracias. La charla estuvo buenísima. La verdad, hace rato que no entro en un Zoom y se mantenga la misma cantidad de gente más de una hora. Nada, saludos para todos los que se conectaron. Después por mail le pasamos la presentación donde va a estar el drive, el link al canal nuestro donde está la grabación. Y nada, de nuevo, gracias, Nico. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias también por el espacio, por la oportunidad y nada, estamos todos en contacto, ¿sí? Así que muchas gracias también por todo, ¿eh? Saludos, chicos. Hasta luego, buen fin de. Muchas Buen fin de gracias. semana para todos. Gracias, Nico. Adiós. Buen fin de igualmente. Chao, Descansen. buen fin. Fin de